Nosotros vamos a presentar los antineuríticos. Los antineuríticos es un grupo de medicamentos de naturaleza diferente. Estos ayudan a disminuir o prevenir el dolor, principalmente en el sistema periférico o el sistema central. El opioide es una sustancia usada para tratar el dolor grave o moderado, como por ejemplo la morfina o la codeína. Este principalmente bloquea lo que es el sistema central. Ahora hablaremos de los opioides y su mecanismo de acción. Empieza por la interneurona opioide, y esto lo que va a liberar es el péptido opioide, que se va a unir al receptor neuronal presináptico, y al momento en que se unen, esto va a inhibir el estímulo nervioso que se llegaría a hacer aquí, y al momento en que el receptor y el péptido se unen, se van a activar las proteínas G1. Bueno, ya con las proteínas G1, con la subunidad alfa, se inhibe la de adenililciclasa, que esta ayuda a que el ATP se convierta en AMPC, lo que el AMPC es un nucleótido que es un segundo mensajero para la activación o inhibición de enzimas. Con las subunidades beta y gamma hay una apertura de canales de potasio, y con la activación de las kappa hay un cierre de canales de calcio. Cuando se disminuye la AMPC intracelular, hay una menor disponibilidad de energía. Cuando se abren los canales de potasio, hay una hiperpolarización, lo que hace que no se pueda liberar el neurotransmisor para que el estímulo nervioso pase entre neuronas. Y con el cierre de canales de calcio y la disminución de la AMPC, hay una reducción de la liberación de neurotransmisores también. Bueno, la farmacocinética de los opioides inicia con su administración. Puede ser parenteral, enteral, transmucosa o percutánea. Su biodisponibilidad es variable. Por ejemplo, la loperamida no tiene biodisponibilidad oral, mientras que la morfina tiene uno del 25%. Luego también tenemos que normalmente todos estos fármacos se absorben por vía gastrointestinal, y sus niveles plasmáticos máximos alcanzan a las 48 a 72 horas. En cuanto a la distribución, hablaremos de que la morfina tiene una elevada hidrofilia, por lo cual se une a las proteínas un 35%. En cuanto a la codeína, heroína y metadona tienen una mayor unión, y la buprenorfina se une el 96%. En cuanto a su metabolismo, tenemos que es por vía hepática y la eliminación es por vía renal. Los anestésicos generales inhalatorios, el más importante, el que tiene papel modulador sobre el receptor, es el GABA, y también el de glutamato, que es un neurotransmisor excitador de aminoácido de gran importancia. Y entre sus múltiples funciones, los receptores y sus agonistas selectivos, como es el N-metil de aspartato, fundamentalmente intervienen en los mecanismos de transducción central del dolor y el proceso de despertar la anestesia local.
El efecto de los anestésicos generales interviene en el sistema nervioso central, que sería en el hipocampo, en la corteza cerebral y en la sustancia gelatinosa de la médula espinal. La absorción de los anestésicos generales inhalatorios se da por difusión pasiva y su cinética se rige por las leyes de Pall y Bird. Y esta nos dice que la intensidad y la profundidad de los anestésicos depende del anestésico inhalado y de su concentración en la sangre. La presión del gas viaja desde donde es la concentración menor hacia donde es mayor y se distinguen tres fases: la fase pulmonar, la fase de distribución en los tejidos y la fase de eliminación. La farmacodinamia de los anestésicos generales inhalatorios aún no se conoce como tal su acción, sin embargo, se sabe que son anestésicos que se van a adherir a proteínas que van a provocar cambios en la estructura. Aquí vamos a hablar de CAM, que es la concentración alveolar mínima, que en anestésicos inhalatorios se requiere un CAM de 1.2 a 1.3 y conforme aumenta la edad del paciente, el CAM va a disminuir. Los barbitúricos son un fármaco principalmente que ayuda al insomnio, a las epilepsias y este bloquea principalmente el sistema nervioso central, causando una disminución de la actividad cerebral. El mecanismo de acción de los barbitúricos actúa sobre el receptor GABA, prolongando la apertura de los canales de cloro. Como resultado, se origina una hiperpolarización de la membrana neuronal, bloquea la entrada de calcio en las terminaciones presinápticas e inhibe la liberación de los neurotransmisores excitadores, reduciendo la transmisión sináptica excitadora. La farmacocinética de los barbitúricos, primero empezamos con su distribución, que se distribuyen en todos los tejidos y líquidos del organismo. En la sangre tienen una unión a la fracción albuminoide del 70 al 80%. Se metabolizan porque se oxidan sus cadenas laterales, mientras que se eliminan en los tejidos, primero por el hígado y luego los metabolitos por vía renal. La farmacodinamia de los barbitúricos, estos van a actuar como sedantes, como anestésicos, anticonvulsivos, ansiolíticos, hipnóticos y como anestésicos se recomienda utilizar otro tipo de anestésicos debido a que no es muy efectivo. Los anticonvulsivos son fármacos utilizados principalmente para las epilepsias, controlar o combatir lo que son convulsiones y principalmente es en el sistema central. El mecanismo de acción de los anticonvulsivantes, los fármacos que actúan sobre los canales de sodio, estabilizan la membrana neuronal, evitando la potenciación postetánica que limitan el desarrollo de la actividad epiléptica máxima. Reducen la progresión de la crisis. Fundamentalmente son estos que se ven aquí, que es como carbazepina, oxacarbazepina, fenitoína, lamotrigrina, felbamato y sonizamida, entre otros. Los fármacos que actúan sobre el sistema GABA lo hacen a diferentes niveles. Lo hacen directamente sobre el receptor GABA-A, que sería aquí. Las benzodiazepinas usadas con mayor frecuencia en la epilepsia son lorazepam, diazepam, clobazam y clonazepam. Y los barbitúricos son el fenobarbital y primodona. También están los que inhiben la recaptación del GABA, que es la tiagabina, que sería aquí. También están los que inhiben la GABA transaminasa en esta zona, que es la vigabatrina, y están los que actúan sobre la enzima glutamato descarboxilasa, GAT, que se encuentra en esta zona, que transforma el glutamato en GABA, como serían la gabapentina y el valproato, que actúan sobre esta enzima aumentando la concentración de GABA. La carbamazepina se absorbe lentamente en el tubo digestivo, sus semivides de 10 a 20 horas, se metaboliza en el hígado y los metabolitos menos revelantes se excretan en la orina. Su concentración plasmática llega máxima de 4 a 8 horas,
mientras que el clonazepam es por administración oral. Su concentración máxima llega de 1 a 4 horas, su semivida es de 18 a 39 horas y se excreta por vía renal. La gabapentina tiene una biodisponibilidad del 60% y alcanza su concentración máxima plasmática de las 2 a las 4 horas. Carece de metabolismo hepático, por lo cual su eliminación es vía renal y su semivida es de 5 a 9 horas. En la pregabalina, su absorción es oral y también carece de metabolismo, por lo cual se elimina en la orina y su semivida es de 6 horas. Las propiedades farmacodinámicas de los anticonvulsivantes generalmente incluyen efectos anticonvulsivos y sedantes. Se utilizan para disminuir la frecuencia y duración de las crisis epilépticas. De igual forma modulan la liberación de neurotransmisores excitadores, así inhiben a la neurona sobreexcitada para finalmente devolverla a un estado de función normal. En algunas ocasiones igual es utilizado como efecto analgésico o con efecto de modulador del sueño. Los ansiolíticos son fármacos utilizados para la depresión, la ansiedad y principalmente inhiben las sustancias químicas producidas por el cerebro. El mecanismo de acción de los ansiolíticos, lo que va a pasar aquí es que el GABA va a entrar al lugar receptor, se va a unir con GABA-A. Y lo que va a hacer es que se va a abrir el canal de cloro para que pase el cloro y pueda hiperpolarizar la membrana y inhibir la descarga eléctrica. También a esto va a ayudar los agonistas de las benzodiazepinas para poder potencializar la acción del cloro, para poder también hiperpolarizar la membrana con más fuerza. Aquí en este sitio también se puede unir el flumazenilo, que es un antagonista de las benzodiazepinas, que va a impedir que GABA se une con más facilidad al receptor, que sería GABA-A, que también en este sitio se unirían agonistas inversos de las benzodiazepinas, que actuarían de la misma manera. Los moduladores de canales podrían ayudar a que el cloro pase, pero por ejemplo el picrotoxina es un proconvulsivante que inhibe la acción de GABA. En el caso de las benzodiazepinas, la absorción es por vía oral. Tienen una acción clínica moderadamente rápida y su concentración plasmática es alcanzada de las 1 a 4 horas. El metabolismo es hepático y la eliminación es por orina. Son muy liposolubles, por lo cual atraviesan la barrera hematoencefálica. Los ansiolíticos se utilizan principalmente para tratar la ansiedad generalizada. Normalmente provocan sedación a modo de somnolencia, tolerancia y dependencia física. Sin embargo, hay algunos fármacos pertenecientes a esta familia que no generan estos efectos colaterales. Existen además algunos estudios que sugieren que el uso de este tipo de fármacos puede tener efectos indirectos en otros sistemas de neurotransmisores. Los antipsicóticos son fármacos utilizados para tratar la psicosis, la demencia y los delirios. Principalmente también inhiben lo que son sustancias químicas producidas por el sistema nervioso. El antagonismo de los receptores dopaminérgicos del receptor D2, que es para dopamina, en la vía mesolímbica que parte el núcleo A10, es la causa del efecto de los antipsicóticos clásicos sobre los síntomas positivos, pero el antagonismo de estos receptores en la vía nigroestriada, que es en esta zona, que parte el núcleo A9, produce síntomas extrapiramidales. Para los nuevos antipsicóticos se mantiene el antagonismo de los receptores D2 en la vía mesolímbica, pero en la vía nigroestriada el bloqueo de D2 se compensa por el incremento de la liberación de dopamina debido al bloqueo de los receptores 5-HT2. Además, el antagonismo de 5-HT2 contrarresta el déficit de dopamina mesocortial. Los antipsicóticos se dividen en dos, clásicos y atípicos. En los clásicos se absorben mejor de manera parenteral y oral. En oral, los picos plasmáticos llegan máximos de 1 a 4 horas, mientras que el equilibrio es de 4 a 7 días. El de mejor biodisponibilidad es el parenteral. Se metaboliza en el hígado y
tiene una semivida de 4 a 8 horas. Su eliminación es parcial porque estos se van a adherir a los tejidos como la grasa, el cerebro y el pulmón. Mientras que en los atípicos tenemos la clozapina. Esta es mediante vía oral, tiene picos plasmáticos de 1 a 6 horas, se unen a proteínas plasmáticas en un 95%, se metaboliza por el hígado y tiene una semivida de 9 a 17 horas. Un dato curioso es que se tienen estudios que si se da una mayor dosis de 550 miligramos al día pueden producir convulsiones. Los antipsicóticos tienen una acción relativamente prolongada. Se utilizan para tratar enfermedades como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, debido a que disminuyen las alucinaciones, los delirios, el habla desorganizada, el comportamiento y pensamiento desorganizado. En cuanto a la eficacia, no se ha encontrado una diferencia significativa dependiendo del modo de administración. La diferencia entre los antipsicóticos clásicos y los atípicos es que los clásicos son muy eficaces para el control de los síntomas primarios que se presentan en el cuadro clínico, pero no tienen un control sobre los síntomas negativos, que serían los efectos secundarios o colaterales, produciendo normalmente síntomas piramidales, que son los que afectan la conducta motora del individuo. Los antipsicóticos atípicos tienen una eficacia en el control de los síntomas primarios y también tienen un buen control sobre los efectos negativos o colaterales, disminuyendo así los efectos adversos comunes. Los antidepresivos son fármacos que ayudan a la depresión, a la ansiedad, y principalmente estos inhiben lo que son sustancias naturales químicas producidas por el cerebro, ayudándolas a mejorar la actividad cerebral. Bueno, el mecanismo de acción de los antidepresivos se cree que es por inhibición del metabolismo monoaminogénico. En cuanto a los IMAO, puede decirse que, con excepción de los nuevos fármacos de su grupo, como por ejemplo moclobemida, estos agentes actúan mediante un mecanismo suicida, causando una inhibición irreversible de la enzima mitocondrial monooximidasa MAO, que participa en la oxidación de las monoaminas, inhibición de la recaptación de monoaminas. La mayor parte de los antidepresivos restantes actúan sobre la recaptación de las monoaminas, siguiendo la hipótesis catecolinérgica y serotoninérgica. La acción inhibidora sobre la recaptación noradrenalina o CHT conducirá a un incremento de estas aminas en el espacio sináptico, gracias al cual se producirá el efecto antidepresivo, el cual solo se apreciará hasta 2 semanas después. En los inhibidores de la recaptación de monoaminas son muy solubles, por lo cual atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Su absorción es por vía oral y su metabolismo es por vía hepática. En el caso de los inhibidores de la monoaminooxidasa, la absorción es oral, tiene una fijación a las proteínas plasmáticas bajas, pero su efecto es muy prolongado. La respuesta ante los antidepresivos en las células nerviosas se da de forma inmediata. Sin embargo, el estado de ánimo no se levanta hasta después de 2 semanas aproximadamente. Los antidepresivos tricíclicos se utilizan como analgésicos para dolor neuropático. Sin embargo, se desconoce el mecanismo preciso de su acción analgésica, aunque se cree que es por medio de una vía serotoninérgica indirecta. Los antidepresivos están relativamente libres de cardiotoxicidad y se ha observado que mejoran la memoria. Los anestésicos locales son fármacos inyectados en la piel en concentraciones suficientes. Pueden utilizarse para procedimientos médicos, quirúrgicos o dentales. Inhiben o impiden las pulsaciones o impulsos eléctricos, lo cual también puede aliviar a su vez lo que es picazón o alguna sensación de dolor o ardor en lo que son enfermedades como el herpes o enfermedades como son cortaduras o la hiedra venenosa.
el mecanismo de acción de los anestésicos locales, lo que pasa es que al llegar un estímulo a una célula nerviosa, hay un cambio en el potencial eléctrico de la membrana y esto hace que haya un movimiento de iones sodio y potasio. Esto hace que haya un gradiente eléctrico que se traduce como un impulso para la despolarización del nervio y hay una propagación por toda la membrana celular. El anestésico local ejerce su función por interacción directa con los receptores específicos del canal de sodio de la membrana del nervio. La molécula del anestésico debe atravesar la membrana celular mediante difusión pasiva, no iónica en la molécula sin carga. Dentro de la célula, el fármaco cambia a una forma con carga, la cual se une al canal de sodio y esto previene una activación subsecuente y el gran aflujo de sodio que en condiciones regulares se relaciona con la despolarización de la membrana. La farmacocinética de los anestésicos locales se divide en dos: ésteres y amidas. Los ésteres son por hidrolización del plasma y las amidas son por metabolismo plasmático. Después tenemos lo que es la absorción. La absorción depende de muchas variables como cómo se administra, dónde se administra y si se le agrega un vasoconstrictor. Su distribución es por la barrera hematoencefálica y por distribución placentaria mediante la difusión pasiva, mientras que su eliminación es por el metabolismo hepático, luego se elimina en forma de orina y cierta cantidad se puede eliminar en forma de heces. La farmacodinamia de los anestésicos locales es utilizada por cirujanos dentistas, médicos, podólogos, dermatólogos, etc. Y esta en concentraciones suficientes lo que va a hacer es bloquear la sensibilidad temporalmente en la zona en donde se aplicó y esto es debido a que se evita el impulso eléctrico por las membranas, lo que bloquea o evita que se realice la acción motora. Como indicamos antes, los medicamentos antineuríticos actúan sobre el sistema nervioso central. Para estas enfermedades que existen, algunas se pueden llamar como neuritis. Yo les voy a hablar primero de la neuralgia trigeminal. Y bueno, esta neuralgia del trigémino, también conocida como tic doloroso, es un trastorno en el cual se presentan paroxismos intolerables de dolor en una o más divisiones del nervio trigémino, y ya sea la rama oftálmica, maxilar o mandibular. El dolor es muy intenso y dura algunos segundos. Las divisiones mandibular o maxilar del nervio trigémino son las más afectadas, mientras que la división oftálmica pocas veces lo es. Puede aparecer de modo espontáneo o ser desencadenado al comer, hablar, afeitarse, cepillarse los dientes. El mecanismo preciso del dolor se desconoce, pero en algunos casos se considera que se debe a la irritación local de las fibras sensitivas del nervio trigémino que da origen a impulsos ectópicos espontáneos. Entonces se proyecta un impulso de alta frecuencia a la corteza que da origen a la percepción del dolor intenso. Dentro de los tratamientos tenemos como primera elección los anticonvulsivantes, que estos actúan disminuyendo la frecuencia de descarga de las neuronas. La carbamazepina es un bloqueante de los canales de sodio que ejerce su efecto al disminuir la capacidad de la neurona para producir un tren rápido de impulsos. Y si hay ineficacia o intolerancia a la carbamazepina, se puede utilizar fenitoína. Se utilizan también espasmolíticos como el baclofeno. Ahora les voy a hablar de la neuritis vestibular. Bueno, la neuritis vestibular se conoce como el trastorno del sistema que es la parte del oído interno que ayuda a controlar el equilibrio de nuestro cuerpo y es causada frecuentemente por infección viral y generalmente de la familia del herpes virus. También puede ser causada por una disminución del flujo sanguíneo del oído interno, exposición a agentes tóxicos o sustancias alérgicas. Esta enfermedad consiste en un ataque aislado de vértigo intenso, con náuseas, vómitos y nistagmo persistente hacia el lado afectado que dura de 7 a 10 días. El nistagmo es unidireccional y horizontal y espontáneo con oscilaciones rápidas en la dirección del oído no afectado. Característicamente no se presenta hipoacusia ni acúfenos. Para su tratamiento tenemos que va a ser solo para aliviar los síntomas y
Para aliviar el vértigo se puede utilizar lorazepam, que actúa como ansiolítico, sedante, anticonvulsivo y relajante muscular. Ahora les voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Es un proceso degenerativo multisistémico en la que se presentan trastornos de la memoria y otras áreas cognitivas. Se presentan también cambios conductuales, cambios funcionales, pérdida de interés y habilidades sociales, deterioro del pensamiento abstracto, pérdida de la capacidad de juicio y alteraciones de la personalidad. Para el tratamiento de esta enfermedad también va a ser para aliviar síntomas nada más, y se utilizan inhibidores de la acetilcolinesterasa principalmente, aunque también se utilizan algunos fármacos antineuróticos como los antipsicóticos, ya sean solos o combinados con ansiolíticos o sedantes de la familia de las benzodiazepinas, que pueden detener los trastornos de comportamiento y al mismo tiempo restaurar el ciclo del sueño-vigilia normal. Como ya dijimos, la neuritis no es otra cosa que la inflamación de un nervio periférica. Esto puede tener varias causas. Pueden ser desde traumatismos hasta infecciones, teniendo como la más común la neuritis posherpética, la neuralgia posherpética. Esta es ocasionada, como su nombre lo dice, después del padecimiento del herpes zóster. El herpes zóster, como sabemos, es un virus neurotrópico, o sea, que se aloja en los ganglios sensitivos, produciendo un dolor punzante y urente. Normalmente, el dolor remite después de los 6 meses. Sin embargo, en casos en el que el dolor preexiste, suele el paciente regresar al neurólogo o regresar con quien lo atendió para pedirle algo. Lo normal que se le da son de los medicamentos antineuríticos, la pregabalina o alguna otra benzo. Otro ejemplo claro entre las neuritis es la neuritis intercostal. La neuritis intercostal, como su nombre lo dice, está asociada a los nervios intercostales que, como sabemos, pasan alrededor de las 12 costillas. Generalmente está asociado a enfermedades virales, por lo que también puede ser una complicación posherpética. Sin embargo, existen muchos otros tipos. Se trata básicamente de la manifestación dolorosa, punzante y continua entre la zona intercostal, los cuales exacerba en la respiración, puesto que estos son músculos accesorios de la respiración. Su tratamiento principalmente incluye antiinflamatorios no esteroideos. Cuando fracasa como tal los AINES, se debe recurrir a lo que son los antineuríticos, predominando los anestésicos locales como la lidocaína o los anticonvulsivos, principalmente otra vez pregabalina. Quizás la neuritis más rara que encontremos en la clínica sea la neuritis del nervio óptico. Como saben, el nervio óptico es el encargado de traducir las imágenes que recibe el globo ocular enviándolas al sistema nervioso para que estas sean decodificadas. Cuando el nervio se inflama, se le denomina neuritis óptica. La inflamación generalmente está asociada con la enfermedad de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual hay una inflamación de los nervios, tanto del cerebro como de la médula espinal, por lo que no solamente, los pacientes que presentan esta enfermedad no solamente podrían padecer una neuritis del nervio óptico, sino que podría tomar más ramos del mismo nervio o otros nervios que estén circundantes, por lo que el nervio óptico no solamente debe estar afectado, también puede tener afectación en lo que son los nervios oculomotores común y el oculomotor abducens. Aparte de eso, puede haber una afectación de la rama oftálmica del trigémino, provocando todo el daño en la visión. Se va a presentar como neuritis óptica cuando el ojo presente dolor, ya sea el movimiento de simplemente mover el ojo de un lado a otro o tratar de enfocar algo. Si además ocurriera que al voltear hacia un lado, ya sea el lado interno o el lado externo, presentase dolor, ahí estaríamos pensando en que quizás la afectación tomó lo que son los oculomotores internos o externos, como ya había mencionado. Lo normal es que el paciente acuda primero con un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, si la afección no solamente toma el nervio óptico, o más bien toma el nervio óptico y además
inhibe, aparte del quiasma óptico o de las demás partes del trayecto hasta la parte occipital del cerebro donde que se decodifican las imágenes, puede haber diferentes tipos de... Lo más probable es que el oftalmólogo realice una oftalmoscopía, en la cual va a observarse el globo ocular de una manera inflamada, enrojecida y punzante. El tratamiento más utilizado generalmente son por vía intravenosa esteroides. Cuando estos fracasan, se aplican principalmente las benzodiazepinas.